todos los oyentes de nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, les damos la bienvenida una vez más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos para meditar en la palabra de Dios, para iniciar o terminar nuestros días orando, clamando y descansando en el Señor. Y como les decía hace un momento, meditando en la palabra, la bendita palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que nos fortalece en todo tiempo. Antes de comenzar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles a los oyentes a que hagamos una oración y entreguemos este tiempo en la presencia del Padre. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más para agradecerte por todas las maravillas que tú has hecho, por todas tus bondades, por tanta fidelidad y por tanto amor. Padre, nuestra vida hoy se presenta delante de ti, Señor. Padre, y agradecemos y reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, el Dios fuerte, santo, grande y poderoso, el único y sin igual, el eterno Dios, el único digno de adoración. Eres tú, Señor. En este tiempo, en esta mañana o en este día, Señor, venimos a adorarte, a decirte gracias. Gracias porque somos hechura tuya. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos escogidos, porque somos herederos y coherederos con Cristo. En esta mañana te pedimos que dispongas nuestro corazón, que permitas que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra. Activa nuestro entendimiento. Activa, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Despierta nuestro espíritu para poder verte, conocerte y entender tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, quiero invitarles a los que están escuchando a través del canal de YouTube, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles a que se suscriban si les gusta este contenido, si ha sido o si es de edificación para ustedes, que lo compartan con otras personas, que nos pongan sus comentarios al terminar de escuchar este audio, si tienen preguntas también. Y muy importante también, decirle a otros, compartirle a otros acerca de este mensaje de salvación. Esto es fundamental para que otras personas también puedan disfrutar de este contenido. Así que vamos a la Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 del libro de Proverbios. Continuamos estudiando este hermoso libro de la Biblia, este libro que está lleno de consejos, que está lleno de palabras que nos llevan a obtener la sabiduría, a mejorar nuestra conducta, a mejorar nuestras actitudes, a mejorar muchas cosas en nuestra vida. Recuerde que el objetivo de la Biblia es que usted y yo tengamos una mejora continua, que tomemos la decisión de mejorar, que tomemos la decisión de cambiar cosas en nuestra vida. Y lo bueno y lo mejor es que la misma Biblia nos va mostrando a nosotros esos puntos en los que estamos equivocados, en los que estamos errados. Dice Proverbios 11, hoy vamos a leer hasta el versículo 12, por ahí, hasta la mitad. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos en estos minutos. Dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará,
pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Vamos a parar ahí porque es muy interesante lo que nos dice aquí esta primera parte del libro de Proverbios. Cada versículo, digamos así, es un consejo que el Señor nos da, como les decía hace un momento, para aprender a tener una mejor calidad de vida. Cuando aceptamos estos consejos que vienen de la palabra de Dios, si los acatamos, si los ponemos por obra, va a suceder lo que sucede en los primeros capítulos de Proverbios. Vamos a obtener sabiduría, vamos a obtener inteligencia, vamos a convertirnos en personas más sabias, en personas mejores. Ahora, recordemos siempre que los proverbios nos llevan a una comparativa. Nos está mostrando a lo largo del camino la comparación o cómo vive la persona sabia y cómo vive la persona impía, cómo vive la persona necia. Y entonces siempre vamos a estar con la pregunta en el aire: ¿en qué posición estamos? ¿Qué queremos ser? ¿Somos sabios o somos necios? ¿Queremos ser sabios o queremos seguir siendo necios? Esa es la pregunta. Dice entonces el primer versículo, el versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y aquí aparece entonces una palabra, mire, y es que no hay nada, la palabra abominación. Hay algo o hay cosas que abomina a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, pues nos da una ilustración de qué cosas son abominadas por el Señor. Y aquí nos habla del peso falso. Aquí nos habla del peso falso, mire. Y en la antigüedad se utilizaba para los negocios, sobre todo para las ventas de artículos comestibles, digámoslo así, las balanzas, las pesas. Y cuando se iba a comprar un kilo de algo, 2 kilos de algo, puede ser de arroz, de trigo, de carne, de lo que sea, en la balanza se colocaba el artículo y en el otro lado se colocaba el peso. Y si la balanza se equilibraba, pues el artículo que se estaba vendiendo estaba en el peso correcto. Pero ¿qué pasaba si ese peso que decía 1 kilo no pesaba 1 kilo, sino que pesaba menos? Ahí hay un fraude. Entonces Dios nos habla pues en este punto, y yo creo que no hay nada más ofensivo a Dios que el fraude en el comercio. Se menciona aquí pues menciona la palabra el peso falso.
en representación de todas las prácticas injustas y fraudulentas en el trato con otras personas. Lo primero que el Señor nos está enseñando en este versículo es: cuidado con la trampa en los negocios. Cuidado con los fraudes. Hay personas que todavía viven y piensan de esa manera. En nuestro país, en Colombia, se menciona, hay una palabra que lo encierra todo: tumbar. La palabra tumbar significa pues que a la persona le han timado, que a la persona le han estafado. Eso significa. Y entonces vamos a ver que dentro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, tiene que haber integridad en los negocios. Tiene que haber integridad en lo que usted venda, en lo que usted ofrezca. No puede ser que entre cristianos aún sigan habiendo este tipo de estafas y este tipo de timos. No puede ser. Entonces aquí nos dice, lo primero es que el peso falso es abominación a Dios. Entonces de lo primero, o de una cosa que nos tenemos que cuidar, es de la deshonestidad en los negocios. Tenemos que aprender a ser honestos. Cuando vendemos algo, los que venden productos, si usted vende algún tipo de productos, véndalo por su precio justo. No le triplique el precio. Véndalo por su precio justo. No deshagámonos de esas prácticas poco lícitas, digámoslo así, esas prácticas comerciales sucias. También aquí tiene que ver con aquellas prácticas, lo que se llama el contrabando, el vender cosas de una manera ilegal. Ahora, si hay vendedores, es porque hay compradores. ¿Cuántas veces a nosotros nos ofrecen cosas de dudosa procedencia, llamémoslo así? Cosas, los que llaman piratas, o cosas ilegales, o cosas robadas. Como hijos de Dios, nosotros no podemos apoyar ese tipo de negocios. Ni tampoco nosotros, como cristianos, estar proliferando y vendiendo este tipo de cosas. Entonces, aquí el primer versículo de Proverbios capítulo 11, pues nos está hablando de que es abominación a Dios el fraude en los negocios. Es una abominación abusar de otras personas. Es abominación y a Dios no le agrada. Dice el versículo 2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, mire, la soberbia, el orgullo, es una vergüenza para el hombre. Cuando a las personas se les sube el orgullo a la cabeza, pues siempre van a terminar mal. El orgullo es una vergüenza para el hombre, el cual ha sido formado del polvo de la tierra. Depende de Dios. Depende de Dios en todo. Y con el orgullo, pues el hombre pierde el derecho a poseer todo lo que tiene. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El altivo se hace a sí mismo despreciable. La altivez es un pecado por el que Dios con mucha frecuencia abate a los hombres hasta lo más bajo. Entonces, aquí tenemos que cuidarnos del orgullo. Mire, y cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando no reconocemos que nos equivocamos, por ejemplo, cuando no reconocemos que estamos equivocados en una actitud, cuando no reconocemos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y una vez más nos tenemos que remitir al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 5, el Señor
lanza un mensaje primeramente a los humildes. Bien, primeramente a los humildes. En Mateo 5:3, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de los cielos, perdón. O sea que, ¿para quién inicialmente va dirigido el mensaje de salvación? A aquellos que se humillan o los que nos humillamos. Cuando usted se humilla y reconoce su condición, su pobre condición, entonces el mensaje es para usted. Porque a muchos el mensaje de las cosas de Dios no les ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque no han reconocido su condición. Su condición de que son polvo. De que no somos nada. Entonces dice aquí: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Dice el versículo 3: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de un hombre honrado será su guía segura. Sus principios son fijos, su norma es cierta, y por eso el camino es llano. Por eso es un camino que se puede andar cómodamente. Dice la integridad de los rectos. Y aquí viene entonces un tema también. El tema de ser íntegro. El tema de ser íntegro, el tema de vivir una vida limpia, de vivir una vida recta, de vivir una vida donde hemos corregido cosas. ¿Cuál es lo contrario de la integridad? Vivir una vida doble. Vivir una vida uno en una parte, hay personas que son unos en la iglesia, pero son otros en la casa. Y cuando me refiero a otros en la casa, no es que sean mejores. No, son todo lo contrario. Entonces ahí no hay una vida íntegra. Hay personas que van a la iglesia, y esto lo digo en general, en muchas iglesias pasa esto. Yo diría que en todas. Hay personas que van a la iglesia, alaban a Dios, pero en el resto de la semana, en su entorno, en su trabajo, en su vida social, digámoslo así, son personas que hablan unas cosas, sale por su boca unas palabras terribles, vulgaridades, palabras obscenas, malos pensamientos. Eso no es tener una vida íntegra. Entonces, tener una vida íntegra es cuando nos dejamos moldear por el Señor, cuando vivimos rectitud en nuestra vida. Hay una canción de Jesús Adrián Romero: cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, cuando no hay apariencia, cuando al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Mire, está hablando de eso. La integridad se demuestra cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando estamos en la intimidad. Entonces el tercer consejo que nos da aquí este capítulo 11 es: aprendamos a ser íntegros. La integridad de los rectos los encaminará, pero dice la idea contraria: pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cuando el pecador insiste en pecar, cuando el pecador insiste en su actitud, en su pecado, en su condición, aquí le garantiza una destrucción. Dice: destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Por eso, una vez más, el mensaje es claro. El pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva
no lleva a nada bueno. No lleva a nada bueno. Dice el versículo 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Cuando habla del día de la ira, está hablando de aquel momento cuando va a haber un juicio. Va a llegar un momento en la eternidad donde vamos a vernos enfrentados al juez eterno. El Señor Jesucristo va a venir y va a juzgar a todo el mundo, a toda la humanidad. Algunos saldrán inocentes y otros saldrán culpables. Y el pago para los inocentes, para los que hemos sido justificados, será una vida eterna. Pero, ¿cuál es el pago para aquellos que nunca quisieron escuchar a Dios? Aquellos que nunca que hicieron oídos sordos a la palabra de Dios, a las palabras del pastor, a los sermones de la iglesia, a los consejos. El día de la ira, el día donde la ira de Dios va a ser desatada con toda su furia sobre aquellos que no se quisieron arrepentir, sobre aquellos que no se humillaron. Y dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Y esto es una palabra muy fuerte. Va a llegar un momento en que las muchas riquezas no nos van a salvar. Por más que usted se haya esmerado en su vida por tener propiedades, por hacerse de un capital, por tener muchos activos, por tener mucho dinero en el banco. Hay un dicho popular que dice que uno se muere y nada se lleva. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. De nada sirve estar usted forradito de dinero el día que se muera. De nada sirve. Pero dice la segunda parte, mas la justicia librará de muerte. ¿Qué justicia? El ser justificados. El ser justificados. Ahora, cuando hablamos de que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, también está hablando de aquellas cosas, aquellas, digámoslo así, consecuencias del pecado en nuestras vidas. Porque va a llegar un momento en que Dios no va a dar más oportunidad. Y va a llegar el día de la ira también. No aprovecharán las riquezas para ese día. De nada sirve tener mucho dinero. Eso no nos va a salvar. Eso no te va a salvar a ti. El único que salva es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 y el versículo 6 están conectados. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Estos dos versículos tratan del mismo asunto que el versículo 3. Los caminos de la religión sincera son llanos y seguros, y en ellos se goza de seguridad. La justicia del justo, mire, dice en otra versión, cuando somos honrados, dice en la versión TLA, cuando somos honrados todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. La justicia del perfecto enderezará su camino. Cuando usted ha decidido transitar un camino de perfección, un camino de honradez, un camino
de estar caminando rectamente con el Señor. Esto es lo que nos dice: la justicia del perfecto enderezará su camino. Hay veces que hay situaciones en la vida que son difíciles. Atravesamos todos situaciones complicadas, problemas. Atravesamos a veces, como dice el Salmo 23, por valle de sombra de muerte. Pueden ser enfermedades, pueden ser problemas, pueden ser problemas a nivel financiero. Pero cuando usted y yo aprendemos a ser perfectos, el camino se endereza. Como dice esta versión, todo en la vida es más fácil. Pero dice la segunda parte: mas el impío por su impiedad caerá. Dice en la traducción del lenguaje actual: pero a los malvados su propia maldad los destruye. Otra vez, aquí nos está hablando una comparativa. Nos está hablando de los rectos y nos está hablando de los pecadores. Nos está hablando de los rectos y nos está hablando de los impíos. El impío por su impiedad caerá. Por su mismo problema, por su mismo pecado. Y esto pues es una advertencia. O otra vez se convierte en una advertencia para corregir la vida, para corregir el camino. Si es que usted no está andando bien. Ahora, si usted está andando por un camino de rectitud, pues el primer consejo y la primera palabra es para usted: todo en la vida es más fácil. La justicia del perfecto enderezará su camino. Dice el versículo 6: la justicia de los rectos los librará. La justicia de los rectos los librará. Mire, cuando somos rectos, cuando somos íntegros, cuando somos honrados, estamos a salvo del mal. Estamos a salvo de todo mal, porque hay mucha maldad a nuestro alrededor. Hay mucha maldad a nuestro alrededor y a veces tomamos malas decisiones por estar despistados, por estar desconectados de Dios. A veces tomamos malas decisiones y nos va mal en la vida. Pero dice que cuando estamos en honra, cuando estamos en rectitud, estaremos a salvo del mal. Dice en la segunda parte del versículo 6: mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Atrapados. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado los domina. El pecado los ha esclavizado. El pecado los ha puesto bajo un yugo. Los ha puesto en la cárcel. Y esto es muy fuerte. A los pecadores quedan atrapados en su pecado. Dice el versículo 7: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y mueren sus sueños de grandeza. Todo lo que esos malvados han planeado, han hecho. Mire, hay personas que, grandes personas de la historia, que han sido un poquito exagerados en la vida. Incluso a la hora de construir sus propias tumbas. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, un hombre en la Biblia como el rey Herodes. El rey Herodes el Grande fue muy malo, fue malvado. Mandó asesinar a mucha gente inocente. De hecho, él fue el que mandó asesinar a los niños con el objetivo de matar al Señor Jesús cuando era un bebé. ¿Y cuántos niños murieron? Pero ¿qué pasaba con Herodes? Herodes era un poquito excéntrico y exagerado y mandó a hacer su propia tumba. Y en Israel hay un lugar que se llama el Herodión, la tumba de Herodes. Una cosa descomunal, una cosa espectacularmente grande. Pero ¿y qué?
O sea, ahí donde uno se pregunta, ¿qué? O sea, tantos sueños de grandeza, pero igual se murió y no lo vio. Entonces, cuando mueren los malvados, muere su esperanza y sus sueños de grandeza. Por eso, una vez más, nosotros tenemos que estar humillados delante de Dios. Dice el versículo 8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado de la tribulación. ¿Cuántas tribulaciones hay en nuestras vidas? ¿Por cuántas tribulaciones y situaciones difíciles pasamos? Por muchas, ¿verdad? Por muchas. Pero dice que el que es justo, el que ha sido justificado, es librado de tribulación. Cuando viene la tribulación, el Señor nos libra. Salimos victoriosos, salimos airosos. El justo es librado de tribulación, pero mire lo que dice la segunda parte. Mas el impío entra en lugar suyo. El impío sí cae en una verdadera tribulación. Entonces, de acuerdo a esta palabra, podría sonar contradictorio lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros no tenemos tribulación. Yo creo que lo que a nosotros nos pasa, siendo justos, es que como que nos acercamos al bordecito. Eso es como acercarnos al bordecito de un huracán. Sí, sentimos vientos fuertes, sentimos algo, unos vientos huracanados, pero no sentimos la fuerza como si estuviéramos dentro, que es lo que sienten, lo que nos dice este pasaje, que es lo que sienten los impíos. Entonces sí, claro, hay sufrimiento, hay tribulación, pero esa tribulación que nosotros vivimos, digamos, vamos a llamarlo así, no alcanza a ser ni un 1%, digamos, de lo que podría vivir una persona que está viviendo en pecado. Ellos viven más, unas tribulaciones más fuertes. Dice aquí en el último versículo, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Una vez más, en el versículo 9, dedica el Señor a hablar de la lengua. Una vez más, ya como lo vimos en el capítulo 10, si hay algo que nosotros tenemos que aprender a controlar, es la lengua, amado y amada hija de Dios. Cuide de lo que habla, cuide de lo que sale por su boca, cuide lo que habla de otros. No hable mal de otras personas. No invente chismes, no invente cuentos. Dice aquí, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. En la traducción del lenguaje actual dice, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Los justos son librados con la sabiduría. Y aquí una vez más nos está dando el bendito consejo de cuidar lo que hablamos por nuestra boca. Vamos a dejar hasta ahí en este día, en este tiempo de estudio. Y creo que lo que nos ha dicho aquí el Señor ha sido de mucha bendición. Yo le invito a que usted vuelva a leer estos pasajes, vuelva a leer este libro de Proverbios y le invito a que me cuente cuando en la caja de comentarios cuál proverbio le ha llegado más y de cuál aprende más. Vamos a hacer ese ejercicio. Puede hacerlo por la cajita de comentarios o puede hacerlo a través del chat, porque esto se manda a través de un chat de grupo, a través de los que están en el grupo de WhatsApp. Yo le invito a que comenten este audio cuando termine, porque yo creo que así nos vamos a edificar todos. Invitarles a que se suscriban al canal si
Si ya lo han hecho, bueno, gracias por esa suscripción. Si ya le ha dado me gusta al video, pues muchas gracias. Ese me gusta pues nos sirve bastante porque nos ayuda a crecer y nos ayuda a consolidarnos dentro de la plataforma del YouTube. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, en este día. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder conectarnos con tu palabra, de poder estar contigo, amado Señor. En este día, Señor, quiero darte gracias por abrir nuestros ojos, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y por permitir, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amado Señor, permítenos obedecer, poner por obra estos proverbios, poner por obra, Señor, esta palabra. Permítenos, Padre Santo y Poderoso, escuchar estos consejos, ser humildes y reconocer nuestros errores, ser humildes, Señor, y reconocer que nos hemos equivocado. Si tenemos que pedir perdón, hoy, Señor, llévanos y ayúdanos a pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a pedirle perdón a aquella persona a la que la ofendimos. Ayúdanos a pedirle perdón, Señor, a nuestra esposa, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres. Ayúdanos, Padre, a ponernos en comunión contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Padre Santo y Poderoso, gracias te damos por tu palabra, por tu bendita palabra. Permite, Señor, que estos dichos queden guardados en nuestro corazón y que los pongamos por obra y que podamos obedecerlos, Señor. Te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.